voy a hablarles sobre las bases neurobiológicas del espectro autista. La exposición tiene 3 partes. La primera es sobre los modelos para comprender el espectro autista. La segunda sobre las bases neurobiológicas propiamente del espectro autista. Y por último voy a hablar de los retos y tendencias en esta línea de investigación. Hablemos un poco de cómo ha ido cambiando el concepto de autismo, qué ha ido considerándose autismo y por qué se habla de espectro autista. La historia empieza con Gunja Surejeeva. Una mujer es la que ha descrito por primera vez en la historia un grupo de niños que tendrían las características del autismo. Esto fue en 1926. Unos años después, unas décadas después, aparecieron Leo Kanner y Hans Asperger, que digamos que son más conocidos. Y recién en la década del 80, el autismo como cuadro clínico fue considerado en el DSM, que es el Manual de Psicodiagnóstico de la APA. El término que utilizaron en el DSM-3 es autismo infantil. Luego hablaron de trastorno autista, luego de trastorno del espectro autista dentro de trastornos generalizados del desarrollo, y en el DSM-4 en el 2000 hablaron de trastorno del espectro autista, que consideraba trastorno autístico, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Rett, síndrome de Asperger y otros trastornos no especificados. La división aquí era categorial, se diferenciaba un trastorno del otro, pero se dieron cuenta después de que no había diferencias significativas entre un trastorno y el otro. Y además se hizo investigaciones genéticas que probaron que el síndrome de Rett se podía salir del espectro autista porque había una base genética específica. También, justo por esos años, se presentaron investigaciones que decían que Hans Asperger, el del síndrome de Asperger, estaba a favor de la eutanasia infantil en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de la comunidad de personas dentro del espectro autista, prefirieron no utilizar el término de Asperger. En el DSM-5, que se publicó en el 2013, se habla también de trastorno del espectro autista, reparando en la amplia heterogeneidad dentro del espectro, y se organiza de acuerdo a niveles de apoyo. El nivel de apoyo 1 sería el apoyo asociado a un autismo que antes se llamaba de alto funcionamiento, síndrome de Asperger. Luego sigue el nivel de apoyo 2, que se relaciona con un apoyo sustancial, y el nivel de apoyo 3 con un apoyo muy sustancial. Este es un paso importante porque se asume un enfoque más dimensional y más enfocado en los apoyos que la persona requiere. También esto coincide con el desarrollo del modelo biopsicosocial, que considera que la discapacidad no depende en sí de las condiciones biomédicas de la persona, de las características médicas, sino más bien de la interacción de la persona con su entorno. Entonces, habría que pensar no solo en la persona, sino en el entorno, y si se le brinda los apoyos, el nivel de discapacidad baja. Dentro del DSM-5 se caracteriza el autismo en función a las dificultades persistentes en la interacción social y en la comunicación, y por otro lado, los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Tiene entonces el autismo un componente social y un componente no social. Hablemos ahora un poco de la prevalencia del espectro autista. En niños se realizan muchos estudios a nivel mundial y el número es aproximadamente 1 de cada 68. Este es una proporción que se ha reparado en Estados Unidos muchas veces, pero se han hecho revisiones sistemáticas que indican 7.6 por 1000. Y hay una investigación que es muy importante, desarrollada por Burga en 2011, que considera adultos, que es algo que debería hacerse, pero no se ha hecho mucho, que arroja el número de 9.8 por 1000. Es decir, aproximadamente 1 de cada 100 personas estarían dentro del espectro autista. Pero hay algo importante. La prevalencia varía de acuerdo a la región. De hecho, en Europa y en Norteamérica, la prevalencia es superior porque hay más conocimiento, hay más acceso a servicios de salud donde se pueden hacer diagnósticos, pero en Sudamérica, por ejemplo, la prevalencia es bajita y es más, no hay estudios de prevalencia. En Latinoamérica aproximadamente hay 5 estudios de prevalencia. Hay un mapa que se elabora desde la página de Spectrum, que es una plataforma que integra muchas investigaciones sobre autismo a nivel mundial.
y solo podemos ver 5 investigaciones de prevalencia de autismo en Latinoamérica, mientras que por otros lados del mundo hay muchísimas más. Y esto, como les decía, se relaciona con el acceso a servicios de salud y con los problemas, las brechas que existen respecto al diagnóstico específico de autismo. Ahora preguntémonos, o digamos que volvamos a la pregunta que antes se plantearon respecto a la causa del autismo. Cuando empezaron a aparecer casos de autismo, la pregunta que se planteaba es si la causa de estas conductas era biológica o psicológica. Tenía un enfoque propio del dualismo cartesiano, o biológico o psicológico. Y de acuerdo al modelo teórico que acompañó cada época, se plantearon respuestas distintas. Desde la década del 70, cuando se desarrollaron muchas investigaciones desde la genética y desde las neurociencias, estaba empezando a generar más investigaciones también, se acentuó el enfoque biológico. Se consideraron por eso también diferentes modelos descriptivos del autismo desde el enfoque biológico. Y de hecho se desarrollaron más modelos causales que explicaban la relación entre lo biológico y lo conductual. Recordemos que el espectro autista, el autismo, es una condición que se diagnostica, que se describe a nivel conductual. Y el nivel conductual es un nivel bastante variable, no es estable. La conducta de una persona es distinta un día y es distinta a otra y depende mucho de la percepción del observador. Entonces, desde siempre se busca alguna descripción a nivel cognitivo y a nivel neurobiológico, que sería más estable. Uta Frith, que es madre de las neurociencias cognitivas, ha hecho diferentes investigaciones en autismo y ha planteado 2 modelos de comprensión. Aquí podemos ver el primer modelo donde se ven las variables biológicas, cognitivas y conductuales que serían influidas por el ambiente. Es un modelo de 3 niveles que serviría para investigar las relaciones causales entre estos 3 niveles. El siguiente modelo, que está al costado, es mucho más interesante porque plantea una singularidad cognitiva. Desde que se dio la revolución cognitiva se han hecho muchas investigaciones porque lo cognitivo es el puente para investigar las relaciones causales entre lo biológico y lo conductual. Es un modelo en forma de X que en verdad ha servido para estudiar muchas otras condiciones o enfermedades. En el caso del autismo se ha planteado, por ejemplo, un déficit en teoría de la mente, que resultaría de un cerebro que funciona de forma típica. El cerebro que funciona de forma típica dependería de factores ambientales y genéticos. Y este déficit en teoría de la mente explicaría las características sociales del autismo, es decir, las dificultades en la interacción social y las dificultades en la comunicación. Entonces, como pueden ver, desde que se ha utilizado este modelo en forma de X se entiende mejor cuál es la relación causal entre diferentes variables en el nivel biológico, cognitivo y conductual.